Ya, ahora sí. Continuando con miembro inferior, van a ser la importancia que estas pueden venir directamente en los exámenes y permite ayudar en la ubicación de ciertas estructuras. Continuando, algunos ejemplos van a ser el foramen ciático mayor, el espacio subinguinal, el triángulo femoral, el conducto aductor, el hiato aductor y la fosa poplitea, que aquí vemos. De cada una de ellas vamos a hablar ahora mismo. Primero, y el punto más importante a conocer, la comunicación de la pelvis al miembro inferior. Aquí tenemos a la primera, el canal obturador, que todo esto se le va a conocer como foramen obturado o obturador, pero el agujero chiquitito que va a estar arriba se le va a conocer como canal obturador. Luego vamos a tener al foramen ciático menor, que va a estar señalado por esta flecha, que va a estar formado primero por este ligamento, que es el ligamento sacro espinoso, y el otro por el sacro tuberoso, que es este ligamento largo. Van a formar un pequeño foramen que se va a llamar foramen ciático mayor. Homólogo al foramen ciático mayor, pero este es bastante más grande, más relacionado con la espina ciática y por la escotadura ciática mayor que se encuentra en esta zona. Este es más importante, este es el más importante de todos. Y luego vamos a tener el espacio subinguinal, que va a estar debajo del ligamento inguinal. Este también tienen que tenerlo más como dato porque es muy importante. Ahora, ¿qué más? El conducto obturador va a estar cubierto por la membrana obturatriz, que va a delimitar al agujero chiquito, que va a ser el conducto subpúbico o canal obturador. De allí la formación del foramen ciático menor va a estar dado por el ligamento sacroespinoso y el ligamento sacrotuberoso. El foramen ciático mayor va a estar formado por la escotadura ciática mayor, el ligamento sacroespinoso y el borde lateral del sacro, lo que estamos observando aquí. Recuerden que el foramen ciático mayor en su contenido va a incluir a este músculo que vemos acá. No es que el músculo delimite al foramen ciático mayor, no. El músculo va a pasar por ese foramen. Haciendo análogo a esto, recuerden este es el músculo piriforme que está pasando por ese foramen. En el foramen ciático mayor no va a pasar el piriforme. Por aquí va a pasar otro músculo, el músculo obturador interno, que va a estar en la cara interna de este agujero. Va a pasar y va a salir por allí para pasar a insertarse en el fémur. Y este músculo, en el foramen ciático mayor, va a dividirlo en una porción supramuscular que va a ir a la región glútea y una inframuscular que va a ser por donde va a pasar el nervio ciático. Entonces se va a dividir de esas dos maneras. Ya vamos a ahondar en este punto. Y el espacio subinguinal formado por el ligamento inguinal y el borde anterosuperior del hueso coxal, que sería esta zona inferior, esta de aquí, nada más. Ahora, primero el canal obturador, como ya les he mencionado, va a estar formado por la membrana obturatriz y el borde del pubis, el borde de la rama superior del pubis. Entonces, cara inferior de la rama iliopubiana, esta de aquí, y la membrana obturatriz, la de medio color oscurito. ¿Qué contenido va a tener? El nervio obturador, que en este caso el nervio obturador ya lo vamos a ver más adelante, pero va a ser rama del plexo lumbar. Y va a tener la arteria y vena obturatriz. Aquí estamos describiendo a la arteria obturatriz, cuál va a ser su recorrido y que proviene de la ilíaca interna. Ahora, si hablamos del foramen ciático menor, este es el que ya después de pasar en este punto no lo vamos a volver a mencionar, es el menos importante de todos. Va a estar formado por el ligamento sacroespinoso, por el ligamento sacrotuberoso y el espacio y sería el espacio que esté en esta zona. Como contenido va a tener al músculo obturador interno, que va a estar saliendo de la cavidad pélvica, y además va a tener el reingreso de los vasos pudendos. Aquí podemos observar a la arteria pudenda interna, que estaría saliendo por el foramen ciático mayor y reingresando por el foramen ciático menor. El mismo recorrido va a tener la vena y el mismo recorrido va a tener el nervio. Ahora sí, pasando a la irrigación, ya dejando esos dos forámenes, porque de los otros dos que todavía no he hecho énfasis, lo voy a hacer más adelante, vamos a tocar a la arteria ilíaca interna y externa, pero solo las ramas que van a ir para el miembro inferior, porque la arteria ilíaca interna va a irrigar, aparte del miembro inferior y la región glútea, ilíaca interna, ojo, también va a irrigar a la pelvis. En cambio, la ilíaca externa sí va a ser propia para el miembro inferior. O sea, si les preguntan la arteria de esas dos ilíacas, ¿cuál se va a ir para el miembro inferior? La ilíaca externa. En cambio, la interna va a compartir una parte para el miembro inferior y una parte para la pelvis. Esa va a ser la forma. Entonces, repasamos de nuevo foramen ciático mayor dividido por el músculo piriforme, arteria ilíaca externa. Primero esta sería la arteria ilíaca común, aquí arriba. Se va a bifurcar y va a dar la arteria ilíaca externa y arteria ilíaca interna. Y luego, esta arteria ilíaca externa se va a convertir en la arteria femoral. ¿Gracias a qué? Al ligamento inguinal. A partir del ligamento inguinal, se va a convertir en arteria femoral, ya no arteria ilíaca externa. Aquí ilíaca externa, aquí femoral.
Esto se va a cumplir para diferentes estructuras que pasen por esta zona, ya las vamos a ver. Luego tenemos la arteria ilíaca interna, que proviene del tronco común, o sea, la arteria ilíaca común, dividiéndose a qué altura de la articulación sacro-ilíaca. A este nivel se divide. La arteria ilíaca interna va a tener diferentes ramas. Primero va a tener una rama que va a ser la glútea superior, la que vemos acá. Luego la glútea inferior, que viene de un tronco común para dar la arteria pudenda y la arteria glútea inferior. Y finalmente la arteria obturatriz, que esta la vamos a dejar ahí. Ya hemos visto su recorrido y está ingresando por el conducto subpúbico obturador. Aquí está la arteria obturatriz. Ahora, la arteria glútea superior va a bifurcarse, va a tener dos ramas que van a irrigar. Recuerden, esto les puede confundir, pero la arteria glútea superior va a irrigar al músculo glúteo medio y al músculo glúteo inferior, no al músculo glúteo mayor, al menor y al medio, no al mayor. En cambio, la arteria glútea inferior sí va a irrigar al glúteo mayor. Entonces va a tener dos ramas terminales también. Van a ser bien similares, solo que una va a estar más superior a la otra. Ahora, van a haber ciertas anastomosis en esta zona que van a ser importantes. Por ejemplo, va a haber una anastomosis entre la rama superior e inferior de la glútea superior y la rama terminal superior de la glútea inferior. Estas van a dar una anastomosis en esta región. Luego, ahora continuando con la ilíaca externa, esta va a dar su rama más importante, que va a ser la arteria femoral profunda. Esta arteria femoral profunda que vemos acá es la que se va a encargar de irrigar todo el muslo, principalmente, es la más importante de todas. Esta va a dar una rama, primero la circunfleja femoral lateral, que la vemos aquí, y luego la circunfleja femoral medial, que va a estar posterior. La lateral, la medial va a estar anterior y la lateral va a estar prácticamente posterior. Y van a dar un circuito periarterial. A su vez, ambas circunflejas, así como se da en el miembro superior, recuerden, en el miembro superior ocurre lo mismo. En el miembro inferior también va a ocurrir lo mismo. Las circunflejas se van a anastomosar. En este caso, la circunfleja femoral lateral, que es la que vemos aquí, va a tener una rama ascendente, una rama media y una rama descendente. La rama media o transversa y la rama ascendente se van a anastomosar, pero la más importante es que las ramas ascendentes se anastomosen, dando esta pequeña anastomosis, que luego vamos a ver cómo se llama. Y finalmente, la femoral medial, que se ve aquí su recorrido, se va a anastomosar con la rama terminal inferior de la glútea inferior. Entonces este va a ser el recorrido que van a tener estas arterias. Ahora, dejando de lado estas, que recuerden, estamos haciendo uso o resaltando la importancia de este foramen, que sería el foramen ciático mayor, el que encontramos en esta región. Lo mismo vamos a hacer ahora en la inervación. Vamos a dividirla ya también. Las ramas que van a tener dirección anterior van a ser las del plexo lumbar, las que van a pasar por el espacio subinguinal que ya habíamos visto. En cambio, las del plexo sacro van a tener dirección posterior, que va a estar por este agujero. Estas se van a ir hacia la parte posterior del muslo y de la pierna y van a inervar toda esa región, pero van a pasar por un agujero en específico. Primero, la de la dirección anterior hacia el espacio subinguinal y hacia el canal obturador. La más importante, espacio subinguinal. De la dirección que va a tener origen en L1, L2, L3 y L4. Y van a proporcionar inervación genital, inguinal y hacia el miembro inferior, la que nos interesa ahora, hacia el miembro inferior. Luego, las de la dirección posterior, que son estas, la del plexo sacro, van a ir hacia el foramen ciático mayor principalmente. Especialmente para este. No van a ir a ninguno de estos dos. Solo este y el foramen ciático menor, pero este es muy poco importante. Van a tener de origen a L4, L5, S1, S2, S3 y S4. Ahora, L4 y L5, aunque sean del plexo lumbar, van a formar un tronco que va a ser de parte del plexo sacro, formando el tronco lumbosacro. Este tronco es bastante famoso. Ahora va a proporcionar inervación genital, pélvica y hacia el miembro inferior, bastante similar a la de arriba. Pero se preguntarán, ¿por qué no coloqué a L1 y S4 del mismo color que las otras? Porque L1 y S4 van a proporcionar ramas del plexo lumbar y del plexo sacro, pero que no van al miembro inferior. Las más involucradas en el miembro inferior van a ser estas, L2, L3, L4, y L4, L5, S1, S2 y S3. Esas van a ser las ramas importantes. Entonces recuerden esto, las que son de dirección anterior van a ir al espacio subinguinal y al canal obturador. Las de dirección posterior del plexo sacro van a ir al foramen ciático mayor. Este es el esquema que va a haber acerca de la inervación. Ahora, vamos a comenzar con la dirección anterior, que va a ser hacia el plexo lumbar. Recuerden que este va a ir en dirección al espacio subinguinal y al canal obturador. Cuando hablamos de canal obturador, solo acuérdense del nervio obturador, nada más. Es el único nervio que va a ir por allí.
Origen L2, L3, L4. Primero vamos a ver las ramas que no corresponden, pero sí son parte del plexo lumbar. El nervio subcostal, que sería de L12, el hilio hipogástrico, que estaría por esta región, junto al hilio inguinal. Son ramas de T12 y de L1, no vienen al caso. Pero sí vienen estas. Primero, la del nervio genitofemoral, que es a partir de L2, es la primera rama. Luego sigue la rama del nervio femoral cutáneo lateral, que es de L2 y L3, también rama del plexo lumbar que va a ir hacia el miembro inferior. Luego el nervio femoral, que es el más importante, de L2, L3 y L4. Y finalmente el nervio obturador, que también es bastante importante. Y por último, pero este ya no es rama del plexo lumbar, no se olviden, por eso lo coloqué de otro color. Este es del plexo sacro, el tronco lumbosacro, de L4 y L5 dirigiéndose al plexo sacro. Ahora, recuerden, todas estas van a ir al espacio subinguinal, excepto el 5. Del 1 al 4 van a ir al espacio subinguinal y van a pasar de estar en la región pélvica a la región del miembro inferior. Ese va a ser su recorrido. Y ahora sí, este espacio subinguinal tienen que tenerlo muy en cuenta porque es del que más van a hacer preguntas, ¿ya? Este va a estar conformado, ¿por qué? De lateral a medial por el hueso coxal. Aquí observamos una vista externa de la cara externa del hueso coxal y del ligamento inguinal. Este va a ser el espacio subinguinal. También le llama arcada crural, de acuerdo al doctor que les toque, arcada crural. Ahora, este va a estar dividido por un arco, el arco iliopectíneo. Acuérdense de estos nombres, ligamento inguinal, hueso coxal y arco iliopectíneo. Lo va a dividir en dos. ¿Cuáles van a ser sus divisiones? La laguna músculo-nerviosa, ahorita vamos a ver por qué se llama así, que se encuentra aquí, y la laguna vasculo-linfática, que va a estar en esta zona. Primero, comenzamos con la laguna músculo-nerviosa, donde vamos a encontrar al nervio femoral cutáneo lateral. Recuerden que ya lo habíamos visto por acá, al nervio femoral cutáneo lateral. Entonces está pasando por esta región, bastante más lateral, femoral cutáneo lateral en la laguna músculo-nerviosa. Luego encontramos al músculo psoas-ilíaco, que ya han juntado ramas. Ambos están juntos y están bajando al miembro inferior, saliendo de la pelvis. Y por último, lo más importante, el nervio femoral. Está pasando por la laguna músculo-nerviosa. Ahora, la laguna vasculo-linfática, que va a estar más medial, va a estar limitada por el arco iliopectíneo, ligamento inguinal, ligamento lacunar o de Gimbernat, así también se le conoce, y por debajo por la fascia, o por la aponeurosis, perdón, la aponeurosis del músculo pectíneo, que en este caso la llaman ligamento de Cooper. Pero si no se quieren acordar eso, acuérdense del músculo pectíneo, que va a estar casi en el piso de la laguna vasculolinfática. Pero también se le conoce como ligamento de Cooper a la aponeurosis que va a estar en esta región. A su vez, toda esta región va a estar envuelta por una vaina, la vaina femoral. Va a envolver a los vasos que vamos a encontrar en esta región. Ahora sí el contenido preciso. Primero vamos a tener al nervio genitofemoral, que va a tener su rama femoral pasando por esta región. Luego va a estar, recuerden, la rama femoral, no el nervio completo, porque este se va a dividir. Por eso se llama genitofemoral. Va a haber una rama que se va a la porción femoral. Luego la arteria femoral, luego la vena femoral y finalmente los ganglios inguinales profundos que están en esta región. En este caso, el más importante, el ganglio de Cloquet o de Rosenmüller. Este también les pueden preguntar. Ahora, si quieren, estos sí tienen que acordarse, estas cuatro y su orden especialmente. Recuerden, laguna vasculolinfática, primero con el nervio, luego con la arteria, luego con la vena y finalmente con los ganglios. Entonces se pueden acordar así, navega, es como una mnemotecnia. Nervio, arteria, vena y ganglio. Este es el recorrido que van a tener, el espacio subinguinal, el más importante de todos. Ahora, en la dirección posterior hay que hacer énfasis en el foramen ciático mayor, como ya les había mencionado, que sería este. Aquí tenemos al foramen ciático mayor. Los límites van a ser la escotadura ciática mayor, el borde lateral del sacro y el ligamento sacroespinoso y el sacro tuberoso, ambos en sus porciones. Va a estar dividida por el músculo piriforme, aquí lo vemos. Va a dar dos espacios, suprapiriforme e infrapiriforme. Ambos muy importantes por los cuales van a pasar ciertas estructuras. De un punto van a ir al otro. Van a tener como contenido el espacio suprapiriforme, va a tener a los nervios y vasos glúteos superiores, ya los vimos. Y el espacio infrapiriforme al nervio ciático, los nervios y vasos glúteos inferiores, los nervios colaterales del plexo sacro, que van a ser ramas del plexo sacro, más no del nervio ciático todavía. Ahorita les voy a explicar cuál es la diferencia. El nervio del obturador interno y los vasos pudendos internos. Este va a ser el contenido del espacio infrapiriforme, el que tiene más estructuras. Ahora sí, pasando al plexo sacro, ya les expliqué el origen y por dónde va a salir.
este es el que se le conoce como plexo sacro, va a tener ramas de L4, L5, S1, S2, S3 e incluso S4. Así se va a formar. Viene de L4 y L5, se une a las ramas de S1 a S3 y forma el nervio ciático. Cuando les digan es rama del plexo sacro, significa que ha nacido por esta zona. Si les dicen es rama del nervio ciático, es que ha nacido a partir del nervio ciático, después de que se haya unido todo el plexo sacro. La rama terminal del plexo sacro va a ser este nervio ciático. Entonces, los ramos colaterales van a ser los siguientes. Nervio del glúteo superior, yéndose para la porción suprapiriforme, por esta región, y el resto se va a ir para abajo, para el espacio infrapiriforme. Todas estas ramas colaterales que van a inervar los diferentes músculos que van a estar en esta región que ya les explicó mi compañero. Aquí están los orígenes, de acuerdo a los segmentos medulares, L4, L5, S1 para el glúteo superior. Pero aquí, los dos más importantes son, primero, el nervio cutáneo femoral posterior, es homólogo al cutáneo femoral lateral, que ya les he mencionado, pero en este caso el femoral posterior va a ir a la cara posterior, el otro va a ser lateral. Este nace de S1, S2 y S3, pero aquí el que he graficado es el nervio del músculo obturador interno, que nace de L5, S1 y S2, lo observamos aquí. Vean su recorrido, este es interesante, porque sale por el espacio infrapiriforme y reingresa para inervar al músculo obturador interno, que estaría en esta región. Aquí estaría el nervio obturador interno. Este es el más importante porque tiene dirección anterior. En cambio, el resto sí se va a ir para el muslo. Este es el único que va a volver para la pelvis, de todas las ramas colaterales del plexo sacro. Ahora, el nervio ciático es el nervio más conocido y el más importante de todo el miembro inferior. Este va a ser la rama terminal del plexo sacro. Así va a culminar el plexo sacro. Esta puede ser una pregunta directa. ¿Cuál es la rama terminal del plexo sacro? El nervio ciático. Esa es la respuesta. Ahora, como ramos colaterales vamos a tener a los nervios del músculo obturador interno, que ya les he mencionado, otra vez su recorrido. Y aquí el nervio obturador. Recuerden, el nervio obturador viene del plexo lumbar. A ver, lo voy a tratar de graficar acá. Aquí estaría, a este nivel vamos a encontrar el plexo lumbar y a este nivel el plexo sacro. Del plexo lumbar viene el nervio obturador. Este es nervio obturador. En cambio, el que he graficado aquí no es el nervio obturador interno, es el nervio para el músculo obturador interno. Tengan cuidado aquí para que no se confunda. No es lo mismo. Este es el nervio obturador y este es el nervio para el músculo obturador interno. Si quieren acordarse de uno, acuérdense de este, que es rama del plexo lumbar. Ahora, observamos lo mismo aquí. A este nivel estaría el nervio para obturador interno y aquí encontramos en la disección al nervio obturador. Aquí el ligamento inguinal y todo este sería el espacio subinguinal, ¿ya? No se olviden de eso. Ahora sí, ya tenemos todo esto. Ahora, continuando. ¿Alguien de los que está presente me podría decir qué nervio cree que sea este? Antes de continuar. Para así no volverles a hacer énfasis en esta parte. ¿Alguien se acuerda? A ver. Voy a contar hasta 5 para ver si alguien se acuerda de esta región. A ver. 1, 2, 3, 4 y 5. Ya. A ver. Este nervio va a ser el mismo que encontramos acá. Es solo, no, es otra muestra, pero es un poco más, más acercada, o sea, con más acercamiento. Este va a ser el nervio obturador, lo mismo aquí, pero hacemos énfasis en el tronco lumbosacro, viendo cómo aquí está la rama de L4, aquí está la rama de L5, y cómo vienen y se juntan en el tronco lumbosacro para ya formar al nervio ciático que lo encontramos en esta región. Recuerden, este ya es el nervio ciático, pero aquí están viniendo todas las ramas del plexo sacro. Ahora, aquí observamos desde una vista superficial cómo está recorriendo hacia posterior el nervio ciático, el cual la patología más común es la ciática, que se da por algún tipo de hipertrofia en los músculos de esta región o algún daño, generalmente por algún golpe o mala posición. Pero ahora vamos a hacer énfasis en el síndrome del piriforme, que es similar, pero solo hace énfasis en este músculo, el cual se puede ver alterado debido a la inflamación de su fascia, debido a un golpe o una contusión, a una compresión durante la rotación interna del músculo. Esta se puede dar cuando el músculo es pequeño. Y una hipertrofia del músculo, ya también cuando es muy grande. Estas son las causas probables. ¿Y por qué es importante? Porque se confunde con la ciática. Ciática, porque se puede confundir con esta. O ciatalgia también se le conoce. Entonces esta es la
la característica de este síndrome. Síndrome del piriforme o del piramidal, es lo mismo, porque el piriforme también se le conoce como piramidal. Es el mismo músculo que les había mencionado antes. El que va a dividir a al foramen ciático mayor, que se encontraría en toda esta zona. Este músculo es bastante importante. Ahora sí, pasamos al nervio ciático rápidamente. Primero, otra vez dibujamos al piriforme y vemos hacia arriba el nervio glúteo superior. Ya vimos a este, ya conocemos a este. Luego el nervio ciático, el más importante. Ven su recorrido que está por debajo del músculo piriforme. Luego el nervio cutáneo femoral posterior. Este es también muy importante. Y finalmente el nervio glúteo inferior. Lo mismo que las arterias. El glúteo inferior inerva al glúteo mayor, nada más. En cambio, el nervio glúteo superior inerva al glúteo medio y al glúteo menor. Esa es la relación. Glúteo medio, medio y menor. Entonces, esto es lo que puede confundir un poco, pero esa es la forma en la cual se va a inervar. Luego, ahora sí haciendo énfasis en el nervio ciático, es el más voluminoso y desciende entre el trocánter menor y mayor, o sea, entre el trocánter mayor, podemos decir, y la tuberosidad isquiática, que la encontramos aquí. Esta es la tuberosidad isquiática. Luego, allí va a dar sus ramas, las ramas terminales van a alcanzar y van a darse en la fosa poplitea, de la cual vamos a avanzar, vamos a hablar más adelante. Ahora, va a haber primero al nervio tibial y al nervio peroneo común. Estas van a ser sus dos ramas terminales. Continuando, este va a pasar detrás de todo este plano, que se llaman los músculos pelvitrocantéricos. Estos músculos pelvitrocantéricos, que son, en orden, el gemelo superior, el obturador interno, vean cómo nace de la propia pelvis, el gemelo inferior y el músculo del cuadrado femoral. Van a ser todos esos músculos. Pero para hacer la diferencia, no va a pasar, porque estos también son músculos pelvitrocantéricos, el piriforme y el obturador interno, no van a pasar por posterior a para estos dos. No van a pasar posteriores. El piriforme va a estar por más detrás y el obturador externo ya ni siquiera se ve en esta región. Va a estar un poco más adelante. Entonces estos dos no están en el plano pelvitrocantérico por el cual pasa el ciático. Ahora, ya vimos el ciático, va a dar distintos ramos, principalmente para los músculos de la zona posterior del muslo. Y va a tener relaciones en su trayecto con el músculo bíceps femoral, lo vemos aquí por completo, rama corta, rama larga, el músculo semimembranoso, que es el que está más profundo, y el músculo semitendinoso. Por allí detrás va a pasar el nervio ciático. Y finalmente va a pasar por detrás también del músculo aductor mayor. Primero viene el aductor mayor, ciático, y vienen estos tres músculos. Entonces, de acuerdo al ciático, estos tres son posteriores y el aductor va a ser anterior. Recuerden, el aductor mayor. Ahora, la inervación sensitiva de toda la región glútea va a estar dada por estos nervios, que son los nervios clúneos. No se confundan con los nervios glúteos. Los clúneos dan inervación motora. En cambio, los clúneos van a dar inervación sensitiva a toda la región glútea. Y esta es pregunta fija. ¿Por qué? Porque los clúneos no van a nacer de ninguno de estos, ni del plexo sacro, ni del plexo lumbar. Van a nacer primero los superiores, que serían los que encontramos en esta región, de los ramos dorsales de las raíces lumbares. Los ramos medios, los clúneos medios, que los vemos aquí, van a originar de los ramos dorsales de las raíces sacras. Y los inferiores sí van a nacer del plexo sacro, de una de sus ramas. La rama que les había mencionado antes, el nervio cutáneo femoral lateral. Lo vemos aquí, y ahí estas ramitas chiquitas van a ser los nervios clúneos. Inferiores ya también. Superiores, medios e inferiores. Ahora sí, otro conducto que tienen que tener muy en cuenta es el triángulo femoral, el dibujado de color rojo aquí. Este es el triángulo femoral. Generalmente lo que se ve es la cara externa, la vista anterior, pero ahora vamos a hacer énfasis en lo que es el propio triángulo femoral, dando sus límites. Este inferior ya es el conducto aductor. Este es el triángulo femoral. El nivel de corte es aquí. Lo que estamos viendo a este nivel se ha dado aquí, ¿ya? Los límites primero, posteriores, posterolateralmente la fascia del iliopsoas, o sea, el músculo iliopsoas. Posterior-medialmente vamos a tener el músculo pectíneo. Si lo tratamos de ver acá, recuerden, este es el iliopsoas y aquí estaríamos viendo al iliopsoas. Luego el pectíneo es este chiquito de aquí, el que está en esta región. Aquí tenemos al iliopsoas y aquí vamos a tener al pectíneo. Estamos viendo esos dos. Luego el aductor mayor sería el que ya se va a encontrar aquí. Y el sartorio es este largo de acá. Esos son los músculos que vamos a encontrar en esa región.
Y finalmente, en los extremos vamos a tener al extremo superior, al espacio subinguinal, el ligamento inguinal en esta región alta. Aquí está el ligamento inguinal, este es el extremo superior. El extremo inferior va a terminar aquí, donde está pasando el sartorio. A este nivel es donde se hace el corte. Aquí pasa el sartorio. Entonces, donde se da el cruce del sartorio va a ser el borde inferior, que delimita el conducto aductor del triángulo femoral. Luego, hacia anterior, vamos a tener la muy conocida fascia cribiforme. ¿Por qué se llama así? Porque la fascia cribiforme va a tener o va a permitir el paso de muchas estructuras. Por eso va a ser parte de la fascia lata, que va a envolver a todos los músculos, pero en esta zona se perfora bastante, por eso se le llama fascia cribiforme. Es una dependencia de la aponeurosis femoral o fascia lata, nada más, no es más que eso. Y se encontraría en esta región anterior. Ahora, de una vista anterior, vamos a tener lo siguiente: el ligamento inguinal, el músculo aductor largo y el músculo sartorio, delimitando su vista anterior, más no al triángulo femoral, donde van a pasar sus estructuras: ganglios mediales o profundos, la vena femoral, arteria femoral y el nervio femoral. De esto se ve en la vista anterior. Y por adelante vamos a tener al estuche femoral o vaina femoral, que está recubriendo a todos los vasos de esta zona. Nada más estamos viendo en esta región, pero ahora sí viendo lo importante. Lateralmente, vamos a tener al músculo tensor de la fascia lata y al tracto iliotibial. Aquí una aclaración, porque algunos conocen al tracto iliotibial como la fascia lata. La fascia lata va a ser la aponeurosis de todos los músculos del muslo. A eso se le conoce como fascia lata. En cambio, el tracto iliotibial es un engrosamiento de la fascia lata en lateral, pero su nombre correcto es tracto iliotibial. Y va a tener un músculo, el músculo tensor de la fascia lata, que va a estar superior a este nivel. Ahora sí, centrándonos en la vista anterior del triángulo femoral, que también lo estamos viendo aquí, vemos de nuevo a la vena femoral, la arteria femoral y nervio femoral. A su vez, en este nivel, en la fascia cribiforme, va a llegar una vena, la vena safena magna. Esta vena, que viene desde la punta del pie, llega, asciende y va a desembocar a este nivel exactamente. Y va a dar una estrella, la estrella venosa de Escarpa, que se observa aquí, en esta disección, dando diferentes arterias que llegan. Aquí está la vena safena magna, está dando el arco para ingresar en la femoral y van a llegar varias arterias, varias venas, como la circunfleja femoral anterior, la vena pudenda externa, la safena accesoria, la vena pudenda externa superficial, todas estas, y van a dar la estrella de Escarpa, estrella venosa de Escarpa, a este nivel, en la vista anterior del triángulo femoral. Estos ganglios son los mismos que ven acá, pero estos ya no son profundos. Los que mostré acá son los ganglios profundos. Estos son los ganglios superficiales, no se vayan a confundir. Ahora, lo mismo vemos ahora. El nervio femoral, la arteria femoral y la vena femoral. Y vamos a hacer énfasis en las ramas que va a dejar. Van a dejar diferentes ramas, la arteria femoral, en la misma fascia cribiforme. Antes de dar a su rama que se ve aquí atrás, esta de aquí. Recuerden, esta es la arteria femoral, no esta, sino esta de acá. Es la arteria femoral profunda. Es la rama más importante del muslo. Si se preguntan qué rama es esta, es la circunfleja femoral lateral. La circunfleja femoral lateral, que está bastante grande en esta disección, irrigando a toda esta región. Pero la femoral profunda, antes de dar esta, la que he dibujado primero, va a dar las siguientes ramas: la epigástrica superficial, la circunfleja ilíaca superficial, la pudenda externa superficial y la pudenda externa profunda. Todas estas ramas van a perforar la fascia cribiforme que les dije que estaba en esta zona. Van a perforarla. Por esto también se le llama fascia cribiforme, pero atraviesan la fascia cribiforme. Ahora sí, nos vamos hacia anterior. Ahora con el nervio femoral, recuerden, en anterior va a pasar el espacio subinguinal, por debajo del ligamento inguinal. Es un nervio mixto que finaliza a nivel del triángulo femoral y va a dar diferentes ramos colaterales, además de ramos terminales que van a ser exclusivos para el miembro inferior. Todos estos no van a ser muy importantes. ¿Por qué? Porque sencillamente los ramos van a ir o a los músculos, que se van a llamar ramos musculares, o a la cara sensitiva, que ahí ya nos interesa un poco más. Los que van a estar en la cara lateral son los del ramo cutáneo anterior medial. Ramo cutáneo anterior lateral, los de esta zona. Luego, los del ramo cutáneo anterior medial van a inervar toda esta región, la mayor parte de la cara anterior del muslo. Pero ahora sí, el nervio más importante de todos estos, el nervio safeno. Este nervio
no va a inervar la cara anterior de esta región, sino va a inervar toda esta, la pierna. Es el único nervio de todos estos de acá. Ven aquí un montón de nerviecitos. El único importante de estos y el único que va a llegar a la pierna es este de aquí, el nervio safeno, que desciende, no muere allí en el muslo, sino llega hasta la pierna inervando toda esta región medial. No se olviden de eso, el nervio safeno va a ser medial. Va a inervar toda esa región. Va a viajar en el conducto aductor junto a los vasos femorales y va a dar ramas que van a alcanzar la pierna, entre ellas las ramas rotulianas y los ramos cutáneos mediales para la pierna, los que dan en esta región. Esta es la infrarrotuliana y esta la cutáneo medial de la pierna. Y ahora sí, esta es la parte importante del nervio femoral. Y ahora, centrándonos en el conducto aductor, va a permitir el paso de estructuras vasculonerviosas a través del muslo para alcanzar la fosa poplitea. Este va a ser el conducto aductor, no este. Este es el triángulo femoral. Triángulo femoral. Este es el conducto aductor, que va a tener una porción proximal y una porción distal. La proximal, vamos a ver aquí. Aquí estaría el conducto aductor. Ven aquí el paso de las estructuras que están subiendo. Va a tener como límites medial al aductor largo, anterior al músculo sartorio y lateral al músculo vastomedial. Si lo vemos acá, aquí está el límite lateral, el vastomedial. Aquí está el sartorio. Y aquí va a estar el aductor largo a este nivel. Entonces estos van a ser los límites que va a tener la porción proximal. En cambio, la porción distal se va a conocer como conducto de Hunter. Es la que está más proximal más distal en todo el muslo. La que está más al final. Por eso se llama porción distal. Va a tener como límites al aductor mayor y su tendón, al límite medial, el límite anterior, el tabique intermuscular vastoaductorio, que estamos viendo aquí. Este es uno de sus límites más importantes. Y el músculo vastomedial. Ahora, este sí puede ser una pregunta de propio dato. ¿Por qué? Porque el tabique intermuscular vastoaductorio va a ser perforado por dos estructuras. La arteria descendente de la rodilla y el nervio safeno. Aquí estamos viendo cómo ha bajado el safeno y ahora se está yendo. Desciende, le da una curva a toda la rodilla y salen las ramas infrarrotulianas. Y aquí están las ramas mediales de la pierna. Ese va a ser el recorrido del safeno, perforando al tabique intermuscular vasoaductorio. Por eso es muy importante, es su límite anterior, no como en esta porción. Aquí encontramos la porción superior o la proximal y aquí encontramos la porción distal. En esta porción tiene al músculo sartorio. En cambio, la otra va a tener este tabique, que va a estar perforado por estas dos estructuras, ambas muy importantes. Ahora, continuando con la irrigación de la arteria femoral, vamos a ver primero. Aquí el primer músculo que estamos viendo es el músculo pectíneo. Luego vamos a ver este músculo que es el aductor mayor. Luego vemos al aductor menor o aductor corto, aductor mayor, aductor corto y aductor largo. Ahorita vamos a ver por qué es importante que sepamos la ubicación de estos. Ahora, de la arteria ilíaca externa, recuerden, desde arriba venía como ilíaca externa, va a dar a la arteria femoral pasando el ligamento inguinal. Ya conocemos eso. Arteria femoral pasando al ligamento inguinal. En su recorrido va a pasar por todo el triángulo femoral y el conducto aductor. Ese va a ser el recorrido. Primero por el triángulo femoral y luego el conducto aductor. Pasa el hiato aductor que está aquí. Este es el hiato aductor, el último, y se va a convertir ¿en qué? La arteria poplitea, en la fosa poplitea. Así como cuando pasaban el espacio subinguinal, pasaban de ser arteria ilíaca externa a ser arteria femoral. Cuando pasan la fosa poplitea, pasan de ser arteria femoral a ser arteria poplitea. Así es como funciona más o menos en esta región. Va a dar ramas antes de la femoral profunda, que ya les he mencionado, epigástrica superficial, circunfleja ilíaca superficial y pudenda externa. Ahora, la arteria femoral va a dar una rama importante que va a pasar entre el plano del aductor corto y aductor mayor y por detrás del aductor largo que estamos viendo aquí. Vean cómo pasa por detrás. Esta es la arteria femoral profunda. Es la primera principal arteria nutricia del muslo, que va a dar ramas que ya conocemos, la circunfleja femoral lateral a este nivel, que va a tener su porción descendente para irrigar a todo el cuádriceps femoral, todo el recto anterior y los tres bastos. Esta es su porción, su rama descendente, y se van a estomosar superiormente con la circunfleja femoral medial. Eso ya lo conocemos. Pero a su vez va a dar ramas perforantes, que aquí estamos viendo más o menos. Se ven un poco pequeñas, pero estas van a perforar de la cara anterior a la cara posterior, por estos arcos que estamos viendo aquí. Van a ser generalmente 4 perforantes.
Aquí están las 4. Entonces son todas estas. Ahora, continuamos. Seguimos con la arteria femoral profunda. La estamos viendo acá de nuevo. La femoral profunda, lo que ya conocemos, pero ahora vamos a ver cómo se relaciona con la ilíaca interna. La última relación y el último momento en el cual vamos a ver a la arteria ilíaca interna. La ilíaca interna va a dar a la arteria obturatriz, como ya habíamos visto. Aquí está la arteria obturatriz. Pero esta arteria obturatriz se va a anastomosar, formando una anastomosis cruciforme. ¿Con cuáles? Con la primera perforante y con la circunfleja femoral medial. Este va a formar el círculo periarticular que va a dar irrigación a esta articulación. Entonces aquí va a estar ese círculo. Aquí lo estaríamos viendo en la anastomosis cruciforme. Ahora pasamos a la fosa poplitea, que va a tener los siguientes límites. Superior, el semimembranoso, el semitendinoso en esta región y el bíceps femoral en la otra, superiormente en el muslo. Ahora, si nos vamos a la pierna, vamos a tener a los 2 gastrocnemios y al músculo plantar, que se ve aquí bien chiquitito. Esos serían los límites de la fosa poplitea. ¿Qué más? Las estructuras que van a pasar van a ser una arteria, arteria poplitea, vena, vena poplitea y nervio, que en este caso no va a ser 1, sino van a ser 2, que ya se ha bifurcado casi a este nivel, se bifurcó el nervio ciático. Recuerden, el femoral aquí ya no existe, ya no lo vemos, ya no conocemos el nervio femoral en la fosa poplitea, solo nervio ciático. Recuerden, estamos ya en posterior. Para eso también servía el hiato aductor, para pasar de anterior a posterior. A este nivel teníamos, como les dije, a 2 nervios, que ya vamos a explicar cuáles son. Ahora, aquí vemos el piso de toda la fosa poplitea, ya vimos los límites. El piso va a ser la cápsula de la articulación de la rodilla y vamos a encontrar también al músculo popliteo. Aquí lo vemos de color azul. Luego el techo va a estar formado por la fascia profunda. Va a estar cubriendo toda esta región. Dependencia de la fascia lata. Ahora, continuamos con la irrigación. A este nivel, la arteria poplitea se va a dividir y va a dar sus ramas terminales al atravesar este arco, el arco del músculo sóleo. No se olviden que este es el sóleo y se ha dividido y se ha cortado los gastrocnemios. Va a dar su rama arteria tibial anterior y la arteria tibial posterior. A su vez, la arteria tibial posterior va a dar una rama fibular o peronea, que esta ya va a estar un poco más lateral. Aquí la vamos a ver ahorita. Además va a dar colaterales importantes. Estas son sus ramas terminales. En cambio va a dar algunas colaterales, como las arterias surales, que vemos de color rojo, que van a los gastrocnemios, y la red articular de la rodilla, que va a estar conformada por ¿cuáles? La arteria superior medial de la rodilla, inferior medial de la rodilla, superior lateral de la rodilla y arteria inferior lateral de la rodilla. Todas estas ramas para formar la red articular de la rodilla. Ahora, rápidamente, vamos a ver la arteria tibial anterior. Esta, recuerden que las ramas terminales se han originado en la cara posterior, pero la tibial anterior, ¿qué va a hacer? Van a ser en posterior y va a atravesar la membrana interósea, dando paso a la tibial anterior, que finalmente va a pasar por esta estructura que nos va a hacer posible sentir el pulso de esta región. Va a estar relacionada con estas estructuras en su recorrido y va a pasar a formarse, a denominarse como arteria dorsal del pie, que está pasando por esta región. Aquí es donde se va a sentir el pulso. Va a estar relacionada la dorsal ya con el tendón del extensor largo del dedo gordo. Aquí lo estamos viendo. Va a pasar por el retináculo inferior de los extensores, que se encontraría por esta zona. Ahora, va a formar el arco dorsal del pie, que lo vemos acá, o arteria arqueada, y luego va a dar ramas las metatarsianas dorsales. A su vez, en este primer espacio, que lo estamos viendo en esta región, va a dar una rama profunda, que va a perforar y va a ir a la planta del pie, que va a ser una rama plantar profunda, que se va a encontrar en esta zona. Nada más de la tibial anterior y de la dorsal del pie. Recuerden que se continúan nada más. Y su característica principal de la tibial anterior, que perfora la membrana interósea. Ahora, la tibial posterior y peronea. Aquí encontramos a la tibial posterior y la peronea. ¿Cómo diferenciarlas? La peronea no va a llegar al pie. En cambio, la tibial posterior sí va a llegar al pie. Esta va a pasar por esta estructura, que sería el retináculo de los flexores, no de los extensores, de los flexores. Ahora, esta es la arteria tibial. Pero ahora vemos primero la peronea. Esta va a estar indicada o destinada únicamente a la pierna y va a variar en su diámetro. Y se va a encontrar exactamente detrás de la membrana interósea. Sería esta de aquí. Ahora, va a dar ramas terminales. Primero para la malleolar lateral, que van a dar ramas calcáneas, y ramas perforantes o fibulares anteriores, que aquí se ve una pequeñita,
que van a ser perforantes. Entonces esas ramas nada más va a dar la peronea. En cambio, la tibial posterior, la vemos aquí, va a pasar entre el músculo tibial posterior y el músculo flexor largo de los dedos. Ese va a ser el recorrido que va a tener. Y va a alcanzar el túnel del tarso, en donde vamos a ver el retináculo flexor. O sea, ahí van a estar los tendones de los músculos flexores del pie. Y se le va a conocer como túnel del tarso. Este también es pregunta fija. ¿Qué estructuras van a pasar por allí? Primero la arteria tibial posterior y el nervio tibial. Ahora, aquí vamos a ver la arteria plantar medial, sus ramas terminales ya para el pie, la plantar medial y la arteria plantar lateral. Aquí vemos a la medial y aquí vemos a la lateral. Van a ser sus dos ramas terminales. Ahora, en cuanto a la inervación, esta también es bastante interesante. ¿Por qué? Porque les dije que habían dos ramas terminales, el nervio tibial y el nervio peroneo común. Primero el tibial va a ser el que va a continuar descendente. No va a ser exactamente este, pero es el que continúa descendente. Pero el otro va a ser el peroneo común, el que se va a ir bordeando a la fíbula o peroné. Aquí vemos al nervio peroneo común, girando. Esta formación va a tener. Aquí vemos al tracto iliotibial y aquí vemos cómo el peroneo común gira. Hace un recorrido medio oblicuo para dar sus dos ramas terminales. Se va a dividir en nervio peroneo profundo y nervio peroneo superficial. Se van a dividir a este nivel, a nivel del cuello del peroné. Eso va a ser lo característico del nervio peroneo común. Ahora, ¿qué más? Vamos a ver a las ramas colaterales de este nervio peroneo. Primero, antes, esta ramita de aquí se va a llamar el nervio cutáneo sural lateral. Va a ser una rama colateral, antes de que dé estas dos ramitas, el nervio cutáneo sural lateral. O sea, antes de que se dividan estas dos, en este punto va a dar a esa pequeña ramita que vimos aquí. Nervio cutáneo sural lateral, para que no se olviden de ese nombre, sural. A veces puede confundir, pero está muy relacionado a los gastrocnemios. Y antes de dar estas dos ramas, da ese nervio. Ahora sí, el nervio peroneo profundo va a pasar muy cerca de la arteria tibial anterior, por el mismo retináculo de los extensores. Ese es su recorrido. Va a dar un ramo lateral y un ramo medial. Ahora, el nervio peroneo superficial va a pasar en esta región. Va a pasar en el espesor del músculo peroneo largo, lateral al propio peroné. Va a dar ramos terminales como el cutáneo dorsal medial y el cutáneo dorsal intermedio. Inervan la cara dorsal de la pierna y del pie. Aquí vemos todas sus ramas, excepto la sural. El nervio cutáneo sural lateral, el que se dio antes de dar estas dos, el peroneo superficial y el peroneo profundo, que ven como en esta zona no da inervación sensitiva, solo motora. Desciende, 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 desciende y llega a esta zona, que ya es la única porción rama del peroneo profundo. Y la sural ya viene de la otra rama, que sería esta, del nervio tibial. Ahora vemos al nervio tibial. Va a continuar descendiendo, va a viajar junto a esta arteria. A ver, vamos a ver, aquí la encuentro. A la arteria tibial posterior va a viajar junto a esta, el nervio tibial. Y va a dar una rama, va a dar ramas colaterales importantes. El nervio cutáneo sural medial, que lo vemos en esta región, ¿no? ¿Dónde estaría? Cutáneo sural medial, aquí. Nervio cutáneo sural medial y al nervio sural, que se va a transformar en este debido a una rama anastomótica con el peroneo. En esta región, el peroneo, que recuerden que era anterior, ambos peroneos, especialmente el peroneo profundo, que es anterior, va a anastomosarse con el nervio cutáneo sural medial y va a dar el nervio sural, dando ramos calcáneos también como colaterales, y aquí se ve la irrigación, la inervación que está dando. Ramos calcáneos en el pie, estos ramos del nervio tibial. Pero luego va a dar ramos terminales, el ramo plantar lateral y el plantar medial. Recuerden aquí, toda esta región va a ser inervada por ¿cuál? El nervio tibial. Parte nervio sural, parte los ramos calcáneos y sus dos ramas terminales, el plantar lateral y el plantar medial. Van a ser toda la inervación que va a tener la planta del pie. Entonces, ¿qué nervio va a ser el principal inervador sensitivo de la planta del pie? El nervio tibial. Solo tiene una porción que no le corresponde, que sería el nervio safeno. Como ya lo habíamos visto, el safeno, que también inervaría toda esta región, viene del nervio femoral, inervando esta porción también. En cambio, de la cara anterior, además del safeno también, ya le corresponde más al nervio peroneo. Toda esta región lo está inervando, sin contar esta porción del sural, que este ya recuerden que es del tibial. El peroneo superficial, el peroneo profundo y su rama antes de dividirse, el nervio cutáneo sural lateral. Ya vemos la inervación de toda esta zona también. Ahora, por último, acabando, esta ya sería la última diapositiva. El drenaje venoso.
Va a haber una red venosa profunda. Esto sí es lo único que tienen que saber por ahora de drenaje venoso, es que hay una red venosa profunda y una red venosa superficial. La profunda va a consistir en venas satélites. Solo van a ser satélites de las arterias. Por ejemplo, a este nivel vemos a la vena femoral, que es la satélite de la arteria femoral. En la zona poplítea vemos a la vena poplítea, que no es más que la satélite de la arteria poplítea. En este caso solo son unas satélites, pero en el resto de la pierna, pie, van a ser dos satélites, no solo una. Entonces es lo característico, una o dos satélites, pero cuando solo es una, o es la femoral o es la poplítea. Ahora, la vena poplítea, que ya va a estar en esta región, comenzando por esto, va a recibir las venas del gastrocnemio, venas chiquitas que se van a llamar también surales. Pero la más importante es la vena safena menor, que la estamos viendo aquí. Pasa exactamente entre los gastrocnemios. ¿Junto a qué nervio? Hay un nervio que pasa acá, que sería el sural el sural medio, que pasa por esta región, que va a inervar también la cara posterior, sería sensitivo. Va a viajar con la vena safena menor, que también, esta sí ya es parte de la red superficial. Cuando hablamos de profunda, hablamos de esta, la poplítea y todas las que están por dentro. En cambio, la superficial solo tiene que acordarse de dos venas, la vena safena menor y la vena safena mayor, que ya vimos la vena safena mayor, cómo llegaba al triángulo femoral y ahí dejaba su rama, formando un arco y la estrella venosa de Scarpa. Esa es la vena safena mayor. Pero la menor aquí está llegando a la vena poplítea, no alcanza la pierna como la mayor y pasa entre los dos gastrocnemios. Ahora, aquí vamos a ver un esquema de cómo sube la vena poplítea, la vena femoral pasa a ser la vena femoral después de salir del triángulo poplíteo. Aquí ha recibido a la vena safena menor y en la vena femoral va a recibir a la vena safena magna, ya más arriba, a este nivel, recibe a la vena safena magna. Aquí estamos viéndola. Recuerden que es superficial. Miren cómo llega desde la punta del pie. Aquí está el pie, es medial, asciende y desemboca a nivel del triángulo femoral. Esa es la vena safena magna, en la vena femoral. Y luego pasa a ser la ilíaca externa. ¿En qué punto? Pasando el ligamento inguinal. Aquí pasa a ser la ilíaca externa, no la interna. Pero en la región glútea, las venas van a ser la vena glútea superior y la vena glútea inferior, que van a dar paso a la vena ilíaca interna, ya no la externa. La externa es similar a la arteria externa, ilíaca externa, y la interna similar a la arteria ilíaca interna. Estas van a ser sus relaciones. Y esto es todo, principalmente todo el drenaje venoso que vamos a encontrar en todo el miembro inferior. Y ahora sí, sé que es bastante tarde. Esta sería la parte, con esto ya concluiríamos la parte anatómica de todo el miembro inferior. Y ese sería el fin de la presentación. Muchas gracias a los que se hayan quedado. Y si alguien tiene alguna duda, puede hacerla sin ningún problema o puede esperar también. No hay problema. Gracias.